Buenas noches, mi nombre es Diana Michelle Santamaría Flores, soy estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio. Les voy a exponer sobre los decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores. Bueno, estos son circuitos combinacionales integrados. Tienen una función específica en la electrónica digital cada uno de ellos. Estos también se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas de transmisión de datos, sistemas de comunicación, sistemas de control industrial, entre otros. Vamos a empezar con los codificadores. Un codificador es un circuito que convierte una señal de entrada en un código binario, más resumido. Estos son circuitos integrados digitales que se utilizan para la codificación. En- Cuando decimos codificador, nos referimos a que genera un código binario digital para cada entrada del gráfico que podemos observar en la parte izquierda del gráfico. Un codificador generalmente consta de un pin de habilitación que generalmente este se establece en lo alto para indicar el funcionamiento. También consiste en 2 elevado a la n cantidad de entradas por n cantidad de líneas de salida. Estos están representados por un código de entre unos y ceros, que es el código binario, y se reflejan en las líneas de salida. Las características de los codificadores es que es un circuito que está hecho para pasar información de un sistema a otro en diferentes claves. También los codificadores muestran una salida de combinación correspondiente al código binario de la entrada activada. Proporcionan también otras operaciones de conversión y convierte una entrada no binaria en una entrada de salida de estricto orden binario. Pasamos a los decodificadores. Un decodificador eh, es un circuito que convierte un código binario en una señal de salida, lo contrario al codificador. Estos son circuitos integrados digitales que se utilizan para decodificar. En otras palabras, lo podemos decir que los decodificadores descifran o obtienen los datos reales del código recibido. Es decir, que convierten la entrada binaria en en su entrada a un formulario. Esto se refleja en su salida. También consta de n cantidad de líneas de entrada por 2 elevado a la n cantidad de líneas de salida. Esto se puede usar, este codificador se puede usar para obtener los datos requeridos del código, o también se puede usar para obtener los datos en paralelo de los datos en serie que sean recibidos. Las características de los decodificadores es que como es un circuito combinacional cuya característica fundamental es que para cada combinación de las entradas solo hay una de las salidas y tiene un nivel lógico diferente a las demás. Este circuito también realiza la operación inversa a la de un codificador, lo que antes les mencionaba, ya que es análoga a la de un demultiplexor, pero sin entrada de información. Esa sería su diferencia. Y como podemos observar en, en la imagen anterior, en la parte izquierda superior podemos encontrar la cantidad de entradas y en la parte derecha podemos encontrar la n cantidad de salidas. Esto corresponde al código binario de la combinación de entrada. Luego, los multiplexores. Un multiplexor es un circuito que selecciona una de varias señales de entrada y las envía a una única salida. Este también se denomina MUX, abreviado. Es un sistema digital que tiene varias entradas de datos y una o más salidas, donde toda la información seleccionada aparece en el formato digital, aparte que tiene entradas de control como se muestra en la figura, en la parte de abajo. Estas señales aplicadas en la entrada de control determinan qué entrada se conectará a la salida, transmitiendo así sus señales. En otras palabras, el MUX
es posible seleccionar qué entrada se va a conectar a la salida, simplemente a través de los comandos lógicos. Por esta razón, también los multiplexores se denominan selectores de datos. Sus características son de que todas las salidas solo se genera una en la salida, toda la cantidad de todas las salidas que se generan, solo una de las salidas cuyo subíndice corresponde al código binario de las combinaciones de entrada es la que va a tener el código binario. El número de canales es la tasa de acción y así se define por el receptor, la fuente y el experimento de cada caso. Luego tenemos los demultiplexores. Un demultiplexor es un circuito que selecciona una cantidad de varias salidas y envía una señal de entrada a esa salida. Los demultiplexores es un circuito también denominado DEMUX, abreviadamente. Tiene una entrada de datos y un cierto número de salidas, así como entradas de control, como se muestra en la imagen que está en la pantalla. Estas señales, como podemos observar con las características, como tienen una entrada única de datos y n cantidad de salidas elevado, se puede utilizar para decodificar de binario a decimal y de hexadecimal. Si se le coloca las entradas de selección address en número binario, se obtiene de la salida seleccionada un estado correspondiente que tengamos en la entrada de datos. Operando con un multiplexor, se puede simplificar la transmisión de datos. La información de entrada se transmite a la línea de salida seleccionada mediante las entradas de control. Estos de multiplexores, codificadores y decodificadores se pueden utilizar para obtener los datos requeridos del código o para obtener los datos en paralelo de los datos en serie que se recibe. También se puede utilizar para seleccionar qué entrada se conectará a la salida a través de comandos lógicos. Y también se puede utilizar para direccionar los datos de diferentes salidas a través de comandos lógicos. Bueno, como conclusión, los codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores son componentes que son extremadamente fundamentales en la electrónica digital. Cada uno de ellos, entre los decodificadores, multiplexores, tienen una función muy específica y se utiliza para una gran variedad de aplicaciones. Como por ejemplo, tenemos que se utiliza en sistemas de control industrial, sistemas de comunicación, se puede utilizar en sistemas de procesamiento de señales, en transmisión de datos. Y bueno, la comprensión de estos componentes es esencial para el diseño y desarrollo de sistemas electrónicos digitales. Y como recomendaciones, un multiplexor es un circuito que selecciona una de las varias salidas y envía una señal de entrada a esa salida. También el demultiplexor tiene una entrada y varias salidas. Y la salida del multiplexor es la señal de entrada enviada a la salida seleccionada. Como recomendaciones se pone que tenemos que enfocarnos más en saber qué tipos de circuitos y en qué se va a utilizar, en qué se va a aplicar, porque como podemos observar, tiene n cantidad de entradas y n cantidad de salidas que se refleja a través de un código binario o inversamente. Esto se puede utilizar, como podemos observar aquí en conclusión, que como si digamos en comunicación podemos observar que se puede utilizar en los multiplexores, porque ya que puede utilizar o seleccionar entradas, va a seleccionar las entradas y va a reflejarlos en la salida. Por ejemplo, si queremos transmitir datos, se puede utilizar las de multiplexores, ya que éstas se van a conectar directamente a la salida a través de comandos lógicos.
Y por ejemplo, entre el control industrial, este puede ser el codificador. Se puede utilizar para obtener los datos requeridos del código. En este sería el código binario. Y para obtener los datos en paralelo de los datos que vamos a recibir en serie. Muchísimas gracias.